vamos a continuar con esto. Bueno, estamos con algunos conceptos básicos. Estamos con algunos conceptos básicos. Entonces, grados de libertad, ustedes saben lo que son grados de libertad. ¿Qué es un grado de libertad? Coordenada generalizado en un sistema mecánico. ¿Qué son? Las coordenadas generalizadas las usas para dejar todo en lugar de funciones en lugar de desplazamientos y ángulos, ponerlos todos en un mismo tipo de variable. A ver, ¿qué dijiste primero? En lugar de tenerlo como coordenadas de traslaciones y rotaciones, dejarlo todo en un solo tipo de variable, independientemente del movimiento que tenga. Sí, sí está bien, no está bien. Es como la cantidad mínima de variables que describen el comportamiento total del sistema. O sea, las coordenadas generalizadas son las variables con las cuales se puede describir el movimiento, ¿no? De un sistema en general. Mecánico nada más, eléctrico, térmico, hidráulico, De todo tipo. de todo tipo, pues. Sí. Entonces las ecuaciones de movimiento son las ecuaciones diferenciales, pues. En un sistema, en un mecanismo de 4 barras como este. Donde, digamos, ¿cuántos grados de libertad tendría? Tienen uno. ¿Cuál sería? Absoluta primero. Digamos, este sería el labón fijo. 1, 2, 3, 4. La estructura, manivela, biela, oscilador o balancín. Un grado de libertad. Pero bajo las hipótesis de que los alambres, los eslabones sean rígidos. Sí, sean rígidos. Si damos un salto más, por ejemplo en robótica, y los eslabones ya no son solamente alambres, si no tienen masa, entonces ¿en qué cambiaría? ¿En qué cambiaría si los hacemos así? Muy bien. ¿En qué cambiaría, Mara? Ahora tienen masa, ¿y cómo es esa masa? O sea, por ejemplo, este eslabón, si fuera un eslabón, pues, muchas más cosas. ¿Qué inercia? ¿Qué tiene, pues, esto? Si fueran 100 gramos, 120 gramos, pues, ¿cuál es qué puedo decir de esto? Tiene inercia. Tiene cierta rigidez. O sea, pesa, pues, o sea, ya dije 120 gramos. No es despreciable. No es despreciable, bueno, pues depende pero no es despreciable. Está distribuida a lo largo de la sección transversal en una longitud. En términos de lo que ustedes están modelando en robótica, dicen, bueno, estos eslabones tienen un centro de masa, ¿no? Un centro de gravedad, y así sucesivamente. Sobre ese centro de masa trasladan los movimientos hacia las articulaciones, ¿no? De revoluta. Pero decir que tienen inercia, tienen momento de inercia, tienen centro de gravedad, momento de inercia en X, Y, Z, pues, o sea, y X, X, y Z, Z, y los productos de inercia, y los podemos proyectar a las diferentes articulaciones, ¿no? Pero para decir esto es que estamos diciendo que está concentrada aquí, pues, pero realmente está distribuida la masa. Entonces son rígidos,
sí tienen masa, a diferencia de un modelo cinemático, ahora sí tienen masa, ¿sí? Y está concentrada en su centro de masa, en su centro de gravedad. En fin, pero son maneras de describir el movimiento, pues, pero son rígidos, pues, rígidos. Entonces, con los grados de libertad, por ejemplo, decíamos aquí, de un péndulo, pues sí, la hipótesis de que la masa está ahí concentrada. Si es puntual, entonces solo tiene masa y no tendrá inercia respecto al centro de gravedad, pero sí tendrá inercia respecto del punto de pivote donde se mueve la barra rígida. Pues entonces la barra rígida y de masa despreciable, si no tiene masa despreciable, la extendemos a una masa equivalente al extremo, o sea, la generalizamos, pues. Pero en general así sería un caso de un grado de libertad, lo podemos modelar, que es no lineal, que tiene gravedad, queda la parte elástica, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo puede uno modelar, puede uno intentar modelarlo con las coordenadas cartesianas X y Y, pero estas coordenadas cartesianas, dado que L es la barra rígida, entonces X depende de Y o Y depende de X, ¿no? X cuadrada más Y cuadrada es L cuadrada, entonces están amarradas, hay una restricción, pues, así es que tanto X como Y son dependientes una de la otra, ¿no? Y lo que queda fijo es la longitud de la barra, pues, entonces, y que si fuera L variable, entonces tendríamos un grado de libertad extra, ¿no? Claro, si varía nada más a lo largo de la longitud, el otro día no me funcionó los de Strain Gauge porque me faltó el puente, me faltó esta cosa, el puente, así, como digo, y traje una tuerca con y este es, aunque digamos aquí el péndulo, ¿cuántos grados de libertad tendría? Pues es una cuerda, está estirada, diríamos, bueno, un grado de libertad si se mueve en los dos, ¿cuántos grados de libertad tendría así? Dos, ¿no? Y si lo empieza a mover más, corre como 3. ¿Qué se longa? sí, o sea, porque esta cosa 3. como un yoyo, ¿no? ¿Ahí cuántos tendría? 3. ¿En el plano O 2? sea, en el plano 2 y así con 3. si se mueve así y así, serían dos ángulos más la longitud, ¿no? Sí, entonces siempre y cuando esta esté tensa, ¿no? Sí, siempre y cuando esté tensa. Entonces, bueno, hasta ahí, ¿cuántos grados de libertad tiene este sistema masa resulta amortiguador? Si X de T, o sea, si la masa está restringida a moverse sobre una suelo horizontal, 1, ¿no? 2. Dos masas acopladas, evidentemente nos estamos saltando las hipótesis de que las masas son rígidas, de que los resortes no tienen masa, solo tienen rigidez, de que el amortiguador no tiene masa, ni rigidez, solo tiene amortiguamiento. Entonces, bajo esa hipótesis, sí, lo que tiene masa está aquí, todo masa equivalente, rigidez equivalente, amortiguamiento equivalente. Y si la masa ya es aquí no deformable o sea, rígida, entonces solo el grado de libertad X de T. Para este caso, de manera similar, aunque ya son dos masas, dos cuerpos rígidos acoplados con resortes y amortiguadores también ideales, serían 2 grados de libertad con la restricción de que se mueven en una línea horizontal, ¿no? Aquí las fuerzas externas son F de T, aquí las fuerzas externas es esta F1 de T o aquella F2 de T.
Hasta ahí está fácil, ¿no? Y aquí, ¿estos cuántos grados de libertad tiene esta transmisión en granes? Tiene uno. O sea, ¿qué necesito para determinar el movimiento de esta transmisión? Claro, con la hipótesis de que no se deforman, o sea, de que son rígidas. Entonces, si es una transmisión sin juego también, entonces basta con que yo tenga el ángulo de una de ellas y determino el resto. O sea, sería un grado de libertad. Aquí, el mecanismo de 4 barras, ¿no? De manivela, biela, balancín, ¿no? ¿Cuántos grados de libertad tiene? Si los eslabones fueran rígidos, ya lo dijimos ahorita. Un grado de libertad. Claro, en estos casos, si fueran ya, de acuerdo a la mecánica material, si fueran cuerpos deformables y las deformaciones no son despreciables, entonces ya tendrían mucho más grado de libertad, ¿no? En teoría infinito, en la práctica hasta donde uno quiera aproximar, ¿no? Aquí también, si los eslabones fueran deformables, ya otra cosa sería, por ejemplo, en la biela fuera un eslabón como estos, que se deformara, bueno, así, en el plano para no moverle más. ¿Cómo sería? Si en lugar de este amarillo fuera así, ¿cuántos grados de libertad tendría? 2. ¿Cuántos grados de libertad tiene una viga? Infinito. Infinito, pues. Porque ¿qué necesito para determinar el movimiento de esto? Pues en realidad una función, la curva elástica, pues. Y la curva elástica, ¿cuántos puntos tiene? Pues tantos como el segmento de la línea real entre 0 y L, pues. Sí, entonces ahí sería infinito, pues. Claro, discretizado sería mínimo. Este es un biela, manivela, corredera. Bueno, la manivela, la biela y la corredera, el pistón, ¿no? De un motor de combustión. ¿Cuántos grados de libertad tiene? 1. Pues de hecho es una inversión cinemática, una variación del mecanismo de 4 barras. Y que está aquí, que es el del mecanismo de un cepillo de codo, que ya casi no los hay, pues, los cepillos de codo. Que es el mecanismo del Whitburn, que sí es una variación también del biela, manivela, corredera. La azul sería el motor, pues, la biela, el oscilador y, bueno, la corredera. Se llama el mecanismo Whitburn. De avance lento y retroceso rápido, pues. En este caso, si se desfasa la línea de movimiento del pistón respecto del centro de la manivela, se vuelve un mecanismo de avance y retroceso diferente, ¿no? Simétrico, pues. O sea, acelera, desacelera, pues. Avanza rápido, retrocede lento. Que es lo que se busca en una máquina de corte de metal. Entonces, igual, si los eslabones son rígidos, si no hubiera juego sería un grado de libertad, porque con conocer el movimiento de la manivela del motor podría conocer el resto del mecanismo, pues, que son problemas de cinemática o de robótica, ¿no? Del caso cinemático. En esta transmisión ahora de engranes planetarios, ¿cuántos grados de libertad? 1. Los tienen las motos, motores de CD, de alta reducción, las cajas de velocidades de las automáticas de los autos que traen planetarios, o sea, al menos uno, pues, porque entra la potencia por algún engrane, pues, pero aquí se le puede dar libertad a esta corona. Se le puede dar libertad también al brazo, o sea, pudiera ser hasta de 3 grados de libertad, que cambiaría la relación de transmisión, pues. Entonces, en los mecanismos o en los engranes, 3 engranes planetarios, si son, aquí, así como pues son un solo grado de libertad, pero en los planetarios son de más de 1 grado de libertad. Sí, que tiene uno para manipular, ¿no? Para mover. ¿Y cuántos grados de libertad tendría esta plataforma Stewart? Se utiliza para alinear láseres, instrumentación sofisticada, lentes.
o telescopios. 3. Que de hecho estos son motores piezoeléctricos, pues, o sea, son de posicionamiento de alta precisión. O sea, tiene 6 piernas, pues, o sea, es un hexapodio. 6 grados de libertad. O sea, estos se mueven linealmente, son como pistoncitos, pues son motores lineales. Así es que mueven la plataforma, o sea, la trasladan en X, Y, Z y también los ángulos, pues, que serían de un cuerpo rígido en el espacio, ¿cuántos grados de libertad tiene? O sea, esto, si lo muevo y lo giro. O sea, si se mueve así en el plano cartesiano o en los ejes cartesianos, o sea, para acá, para allá, para arriba, serían 3, ¿no? Pero si aparte lo giro, con los ángulos de Euler, ¿cuántos tendría? 6. O sea, X, Y, Z, las coordenadas cartesianas más los 3 ángulos de Euler, ¿no? Sí, o sea, 6 grados de libertad para describir un cuerpo rígido en el espacio necesito al menos 6 grados de libertad, ¿no? Sí, aquí de este robot soldador que tiene una parte paralela, pero bueno, ¿cuántos grados de libertad visualizan ustedes ahí? Ni le entiendo de nada. No, son 6 también. Es un robot motomán, soldador, Se supone que. o sea, gira la cintura. 1, 2, 3. Sí, no, 6 y los últimos 3 son de la muñeca, ¿no? O sea, robots de este tipo o son de 5, los más simplificados, o son de 6, ¿no? Sí, si son de 5 sería limitado, ¿no? O sea, normalmente son los 3 grados de libertad de abajo son para trasladar y los últimos 3 grados de libertad son para orientar, ¿no? Sí, o sea, en este caso la soldadura, ¿no? 6 grados de libertad, digamos, pueden ser 6 grados de libertad, claro, actuados, ¿no? Actuados, igual acá, 6 grados de libertad actuados, cada uno con un motor piezoeléctrico. Y una estructura como esta, un auto, ¿El Dos, auto ¿por qué o dos? el robot? no, el auto, pues. Ah. El robot es un robot KUKA, 6 grados de libertad y tiene un vibrómetro láser encima, tridimensional, ¿no? Tiene 3 rayos láser, 3 interferómetros láser, que apuntan a la misma posición y por tanto pueden ver por el efecto Doppler, pueden medir los desplazamientos en 3 direcciones. O sea, en X, Y, Z pueden medir desplazamientos, velocidades, aceleraciones, en anchos de banda inmensos, pues. Pero el auto tiene ruedas, parabrisas, tiene placas, el cofre, puertas, en fin, tiene estructura, tiene lámina, tiene motores, tiene esponjas, tiene asientos, o sea, tiene un número infinito de grados de libertad. Sí, entonces, ¿cómo procedería uno con estos casos? ¿Cómo modelamos? Si modelamos un péndulo, pues por Newton, por Euler-Lagrange, a todo dar. Si modelo sistemas más ajuste amortiguador por Newton, por Euler-Lagrange, bonito. Si modelamos estructuras de estas, bueno, la parte cinemática, si nada más es la parte cinemática, pues con ecuaciones cinemáticas, a lo mejor con ecuaciones de Newton o de Lagrange en ciertos casos, y para fines de diseño y de modelado o de caracterización o de análisis o de dinámica estructural, sería con técnicas de elemento finito, pues tantos grados de libertad como los que necesite en un ancho de banda, pues de manera similar para estos, igual de estos. Así es que el escaneo de un auto de estos se toma medio día, pues. Lo que tomaban antes con acelerómetros, 6 meses. Sí, claro. Un equipo de estos es de $10 millones. Si lo rentan son $20,000 en una hora, este vibrómetro, ¿no? Y así sucesivamente. Obviamente los hay en Alemania, en Boston, en Dexter, Michigan, en
Irvine, California, en fin, laboratorios. Aquí en México todavía no hay de estos. Aquí iba a haber uno en el Poli, pero se pelearon y no lo trajeron. Pues, bueno, entonces, otro concepto que vamos a usar a lo largo del curso, pues, es el de sistemas discretos y sistemas continuos. Normalmente estamos acostumbrados a que cuando decimos discreto es en tiempo discreto, continuo, en tiempo continuo. Desde un punto de vista espacial, pues discreto es que tiene un número finito de grados de libertad, continuo es que tiene un número infinito de grados de libertad. Pues. Entonces, muchos de los sistemas reales se pueden escribir con un número finito de grados de libertad, aproximar en cierta manera, así como los que comentamos anteriormente, ¿no? Algunos de los sistemas mecánicos involucran elementos particulares, que se dicen elementos barras, vigas, membranas, platos, columnas, cuerdas, y bueno, son elementos de un número infinito de grados de libertad. Entonces aquí, dado que requieren de un continuo de coordenadas para describir su posición, desplazamiento, velocidad, aceleración, entonces requieren de un número infinito de grados de libertad. Comentamos el caso de una viga, y una viga que normalmente es un elemento estructural importante en donde tiene sus condiciones de frontera, sus apoyos. Aquí es una articulación, aquí es un soporte, si fuera un valero. ¿Por qué un valero? ¿Por qué no se le pone doble soporte? Porque entonces limitaría los desplazamientos axiales en esta dirección. Entonces se dice que estos tienen son elementos delgados, estructurales, que soportan grandes esfuerzos, que soportan deformaciones laterales, deflexiones o deformaciones en la línea vertical, y que pueden tener carga distribuida, pues, que pueden tener cargas concentradas y pueden tener carga distribuida, pues. Entonces, y que bueno, puede ser un elemento delgado, puede ser todo un plato, como todo este piso, ¿no? Toda esta plancha, pues. Entonces, por ejemplo, esta loseta, sí, este vitropiso, aquí pues es una carga distribuida. Lo puedo ver en general si las cargas se alinean se pueden concentrar en algo relativamente delgado, entonces decimos serían las cargas WDS serían cargas linealmente distribuidas. Entonces son cargas por unidad de longitud, ¿sí? Es decir, que W o WDS es la carga por unidad de longitud. Esta carga por unidad de longitud o carga distribuida pues tiene también su centroide, tiene un centroide de área, aquí dibujado en C, en donde se concentra el efecto equivalente de esta carga, no como el centro de masa, pues. En este caso sería la fuerza resultante de esa carga distribuida en este tramo de longitud de la viga, sería FR, pues. Pero lo importante es de que la forma como se deforma lateralmente esta viga, aquí estamos dibujando esta línea naranja roja, es la curva elástica, es la curva de deflexión estática, pues. Entonces si el efecto de esta carga distribuida provoca esta curva de deflexión o curva elástica, delta ds porque es una función continua entre el S que va de 0 hasta la longitud, o sea, entre apoyos o en el claro de la viga. Y la forma de describir una función, pues en un intervalo compacto, pues una función continua, ¿qué necesito? No sé, ¿qué necesito para, si tengo aquí en el plano, qué se necesita para escribir una función de 0 a L? Si tuviera aquí, voy a poner, bueno, delta XS, delta DS para una determinada S, para esta S1 hay una delta DS1 y así sucesivamente. Para otra S2 tenemos otra delta de S2. ¿Cuántos números reales caben en el intervalo de 0 a L?
Entonces, necesitamos un número infinito de grados de libertad, pues, o sea, un número de posiciones S, todas las que caben entre 0 y L, a pesar de que es un intervalo compacto. Necesito un continuo de coordenadas, pues. Entonces, este es el caso de un sistema continuo o con parámetros distribuidos, que sería el equivalente también, ¿sí? O que se describe con ecuaciones diferenciales parciales, así que tiene un número infinito de grados de libertad. Los sistemas discretizados, los sistemas discretos son los que tienen un número finito de grados de libertad. Una viga como esta se puede discretizar con elemento finito, y en lugar de un número infinito de grados de libertad, pues se reduce a 1, 2, 3, 20, 100, los que uno requiera, pues. Y serían aproximaciones del modelo continuo, pues. Entonces, así es que un sistema mecánico discreto tiene un número finito de grados de libertad, uno continuo, y un número infinito de grados de libertad. La realidad es de que todo caso, todo elemento mecánico, todo sistema de la realidad tiene un número infinito de grados de libertad, y realmente estamos aproximando. Aquí es de los elementos interesantes en la mecánica de materiales, porque al tener carga punto a punto, a pesar de que hay una carga concentrada, se genera una curva elástica, y esa curva elástica pues se aproxima en forma estática y en forma dinámica, con ecuaciones de movimiento interesantes, ¿no? Bueno, entonces, una forma también de caracterizar o de clasificar las vibraciones, ¿sí? Es de la siguiente manera, pues. Entonces, decimos, un sistema que vibra puede tener vibraciones libres, puede tener vibraciones forzadas. Vibraciones libres, si tengo un sistema mecánico sujeto a condiciones iniciales, y a condiciones iniciales podemos excitarlo, inyectarle energía potencial, energía cinética. Pudiéramos tener y con fuerzas de excitación nulas, o sea, solamente con excitación vía condiciones iniciales. La respuesta que tendríamos esta respuesta en azul si no hubiera amortiguamiento, esta respuesta en rojo si tuviéramos amortiguamiento. Sería, o sea, la respuesta al sistema ante nada más cambio en condiciones iniciales, decimos que son las vibraciones libres, pues, al no haber una fuerza externa, pues. Las vibraciones libres pueden ser no amortiguadas o amortiguadas, ¿sí? En función de si hay o no amortiguamiento. Podemos tener vibraciones forzadas, pues, si además al sistema, además de las condiciones iniciales, lo sometemos a fuerzas externas, entonces tendríamos vibraciones forzadas, ¿sí? En cuyo caso, pues, la respuesta resultante sería, para el caso de un sistema lineal, la respuesta resultante sería la respuesta de estado estacionario, más la respuesta transitoria. La respuesta de estado estacionario es la respuesta frecuencial, ¿sí? La respuesta frecuencial del sistema, que tiene una amplitud, un seno de omega t, o sea, de una frecuencia de excitación. Si la excitación aquí es una excitación sinusoidal de frecuencia omega y amplitud f0, entonces la respuesta de estado estacionario, o sea, cuando t tiene infinito, sería una amplitud por el seno de la frecuencia de excitación por t más un ángulo de fase. El ángulo de fase que va a depender de los parámetros del sistema. Y una respuesta transitoria que depende de la frecuencia natural, que serían las vibraciones libres más las vibraciones forzadas. ¿Sí? Si el sistema tiene amortiguamiento, si tuviera amortiguamiento, entonces estas vibraciones libres amortiguadas se atenúan cuando t tiene infinito. O sea, esta exponencial a la menos z omega nt cuando tiene infinito tiende a 0. Entonces, en estado estacionario y de t tiende a y de estado estacionario de t. ¿Sí? O sea, el límite de y de t cuando tiene infinito, en el caso donde tengamos amortiguamiento, va a ser la respuesta de estado estacionario, sería la respuesta frecuencial, que tiene una amplitud a una frecuencia de excitación. La respuesta tiene una amplitud y una fase, un ángulo de fase.
términos gráficos, tendríamos la respuesta de estado estacionario, sería la que tenemos en azul, ¿sí? Para el caso donde Z es positivo, donde tenemos amortiguamiento presente en el sistema, las vibraciones libres se terminan en determinado tiempo y después convergen a las de estado estacionario, que sería la gráfica en azul. Si en cambio tuviéramos Z igual a 0, o sea, un sistema sin amortiguamiento, Y de T va a estar compuesta por las vibraciones libres. Como al no haber amortiguamiento, las vibraciones naturales no desaparecen, ni las forzadas. Entonces sería la respuesta en verde. Tendríamos la suma de dos armónicos, la de la frecuencia natural, que sería la más rápida, la de la frecuencia de excitación omega, que sería la más lenta. Sí, entonces es lo que tendríamos. Así es que estas serían vibraciones forzadas con amortiguamiento en azul, vibraciones forzadas sin amortiguamiento en verde. Sí, las vibraciones también, ahorita como ya comentamos en los dos casos de las vibraciones libres y de las vibraciones forzadas, podemos tener vibraciones no amortiguadas, donde no hay ningún mecanismo de disipación de energía o fricción, sea viscosa, sea seca, o algún medio resistivo en un sistema eléctrico. Entonces tenemos vibraciones no amortiguadas, permanentes, estamos en un simple oscilador armónico. Pues. Aquí, por ejemplo, aquí desfasamos la señal a propósito para hablar del ángulo de fase. Entonces tendríamos la señal, las oscilaciones, las vibraciones de una amplitud A mayúscula, en este caso 1, y el ángulo de fase sería la diferencia respecto de, digamos, si Y de T es A seno de omega T más un ángulo de fase, si phi fuera 0, ¿dónde empezaría la señal? En 0. O sea, aquí sería el 0, ¿no? Esta sería hasta acá. Así es que la distancia de aquí a acá es provocada por el ángulo de fase. Pues. O sea, el ángulo de fase no es un tiempo, el ángulo de fase entre la frecuencia de la oscilación sí es un tiempo. Pues. Entonces aquí, el ángulo de fase puede ir hacia atrás o puede ir hacia adelante, ¿no? ¿De dónde lo vería? O sea, el Y de T lo puedo poner como A seno de omega T más phi o de menos phi. ¿Y dónde sería? Si le pongo más o si le pongo menos. Tendría que ver la posición inicial del sistema, ¿no? Que cuando tenemos en un osciloscopio es que yo puedo mover la señal. Cuando la fijamos, la congelamos una señal en el osciloscopio, que le mueven uno con un offset, lo mueven uno para acá para centrarlo, ¿no? Cuando uno quiero hacer aquí justo al origen. Sí. Positivo es a la izquierda y negativo a la derecha. Sí, entonces bueno. Pero están de acuerdo que yo puedo ponerle positivo o negativo siempre y cuando el contexto lo tenga claro, ¿no? Sí. Entonces, porque a veces lo vamos a hacer positivo, a veces vamos a poner negativo. ¿Sí? Pero bueno, a final de cuentas se puede ver como una especie de retardo. ¿Y de qué depende el ángulo de fase? En este caso, si no hay amortiguamiento, de las condiciones iniciales que le damos al sistema, ¿no? O sea, de dónde arranca. Aquí arrancó con desplazamiento inicial y velocidad inicial, ¿no? Sí, porque arrancó en punto 75 y con una pendiente, ¿no? Pues arrancó con desplazamiento inicial y velocidad inicial. Si lo hubiera arrancado sin velocidad inicial, ¿en dónde arrancaría? ¿Sí? No, bien. Como bajar El pico. Sería ¿qué? Aquí empezaría, ¿no? Aquí en un coseno, ¿no? ¿Sí? Bueno, si tenemos amortiguamiento, en el caso anterior, si tenemos amortiguamiento, entonces las oscilaciones, las vibraciones, ahora se amortiguan, ahora son sinusoides acotadas o moduladas por envolventes de tipo exponencial.
exponencial. Entonces ahora y de t va a ser la amplitud por envolventes de tipo exponencial. Aquí ponemos las envolventes de tipo exponencial, la de arriba es la positiva, la de abajo es la negativa. ¿Por qué positiva o negativa? Porque el seno va para arriba y va para abajo, ¿no? Entonces aquí ponemos e a la menos z omega nt, es esta línea punteada, en la otra es la de acá. Entonces la solución empieza, digamos, si tiene subamortiguamiento, empezaría así y está acotada por las envolventes de tipo exponencial. Está amortiguada, decimos, pues. En este caso, bueno, esta mayúscula es la amplitud, phi es el ángulo de fase. Ahora la frecuencia de oscilación está también afectada por la relación de amortiguamiento, por el amortiguamiento que sería omega por raíz de 1 menos z cuadrado. Y si el amortiguamiento fuera elevadísimo, pues entonces no lo deja oscilar y simplemente la envolvente mata el movimiento rápido, lo amortigua de forma exponencial, ¿sí? O sea, le impide vibrar, pues. Puede vibrar si tuviera excitación o fuerzas externas, ¿no? Pero no por vibraciones libres. O sea, si tenemos exceso de amortiguamiento, un sistema no va a vibrar, no va a oscilar de manera libre. Bueno, la presencia del amortiguamiento tiene su impacto, pues, tiene su impacto en las respuestas dinámicas de un sistema, ¿sí? En general, en muchos de los sistemas físicos, como en estructuras, el amortiguamiento es pequeño, es relativamente pequeño. Para fines teóricos se suele despreciar, porque es más elegante decir, no tiene amortiguamiento, todos son osciladores, las funciones de Lyapunov no hay que batallar. Pero en la realidad el amortiguamiento, aunque sea pequeño, está presente, pues, está presente. Entonces, de hecho es en la mayoría de los textos, pues siempre se aborda sin amortiguamiento, después se corrige con amortiguamiento. Entonces, debemos notar que el amortiguamiento produce un efecto de atenuación en la respuesta vibratoria, que veíamos acá. En las vibraciones libres las atenúan, en las vibraciones forzadas, las vibraciones libres provocan un transitorio, después desaparecen en estado estacionario, en presencia de amortiguamiento. Entonces el efecto del amortiguamiento es que atenúan la respuesta del sistema, y en particular, ¿dónde la atenúan? Alrededor de las frecuencias naturales del sistema, alrededor de las frecuencias naturales o alrededor de las frecuencias resonantes. Sí, entonces esta es una de las razones por las cuales podría uno decir la puedo despreciar si no voy a trabajar alrededor de la resonancia, alrededor de las frecuencias naturales. Entonces se simplifica mucho el análisis si no trabajo alrededor de la frecuencia natural. Por ejemplo, podríamos visualizarlo aquí. Estas son los diagramas de Bode de un sistema de segundo orden que tiene una frecuencia natural de 1 radian por segundo. Estamos aquí está la frecuencia natural, en donde le pusimos z de 1%, o sea, 0.01, y de 25%, de 0.25. El efecto, entonces la gráfica en azul es la gráfica de poquito amortiguamiento. 25 veces ese amortiguamiento nos da la gráfica en verde, y vemos que en baja frecuencia, pues casi se empalman las gráficas, o sea, el efecto del amortiguamiento es irrelevante. En alta frecuencia también, y el amortiguamiento se vuelve importante de tomar en cuenta alrededor de la resonancia. Entonces, sí, se puede despreciar en frecuencias de excitación pequeñas o muy altas, en donde como el sistema mecánico son filtros fase bajas. A baja frecuencia pues van en fase, a alta frecuencia el sistema nos atenúa, pero alrededor de la resonancia es donde sí importa. Y de hecho es justo en el punto de la resonancia donde se utiliza para estimar, o sea, este pico
Este pico en la resonancia es el que se utiliza para estimar el amortiguamiento modal en el sistema, de manera práctica, pues. Entonces, este es el efecto en la amplitud del amortiguamiento. En la fase, vemos aquí el cambio de fase del amortiguamiento, del poco amortiguamiento. Digo, si no hubiera amortiguamiento sería el cero. Y justo en la resonancia hay un cambio de ángulo de fase de 180 grados. ¿Sí? Con poco amortiguamiento, bueno, esto es un poco más suave, como la gráfica en azul. Y con más amortiguamiento, pues ocurre algo similar, pero la transición del ángulo de fase es más lenta. Entonces, justo en la frecuencia natural hay un cambio de signo en la respuesta. ¿Sí? O sea, al haber un cambio de fase de 180 grados, hay un cambio de signo en la respuesta. O sea, el sistema responde al revés. Pero bueno, el efecto del amortiguamiento se vuelve relevante alrededor de la resonancia. Es la razón por la cual cuando hacemos simulaciones y le damos entradas a escalón o sinusoides de muy baja frecuencia respecto de la frecuencia natural o de muy alta frecuencia respecto de la natural, pues se vuelve irrelevante si lo tomamos en cuenta. ¿Sí? Entonces a los sistemas mecánicos les duele alrededor de la resonancia, les hacen daño alrededor de la resonancia, y para eso metemos el amortiguamiento. Meter amortiguamiento acá o acá no hace nada, no hace prácticamente nada. En un auto traemos un amortiguamiento en cada rueda, un amortiguador. ¿Cuándo funciona eso? Al momento de las frenadas. Al momento de frenar. Sí, bueno, Cuando cae en un bache. cuando va en un bache para las altas amplitudes, ¿no? O sea, es para amortiguar las altas amplitudes. Sí, y cuando está estático, pues no tiene ningún efecto. Si no hay velocidad, no hay. Los cambios bruscos de velocidad, ¿no? Sí. Sí, pero alrededor de la resonancia. ¿Por qué alrededor de la resonancia? Porque es donde las amplitudes son más peligrosas. Sí. En cambio, si le pusiéramos un amortiguador muy duro a un auto, ¿qué sentiríamos? O sea, la diferencia entre un auto de ciudad y un auto deportivo, ¿cuál es? ¿Dónde es más suave la suspensión? ¿Dónde es más dura la suspensión? En el de ciudades un poco más dura, ¿no? ¿Qué más dicen? Porque también si es muy dura, se limitan las velocidades que puede alcanzar el carro, ¿no? Al revés. ¿Suave sería menos rígida? O sea, más aguado, pues, la suspensión. De hecho, los autos de 3 ciudades son los que tienen menos amortiguamiento. De hecho, hasta uno sí. Porque quiere uno que el pasajero vaya más cómodo, pues. Pero ese movimiento vertical se vuelve una ineficiencia cuando tú quieres velocidad, que tu auto vaya. De hecho, lo que buscas es menos fricción, ¿no? Los autos deportivos están pegados al suelo y suspensiones más rígidas, pues. Porque luego alguien vende el auto, no, es que está re mal esa marca, ese modelo. Si se compran un deportivo, pues es lógico, para andar en la ciudad está muy duro, ¿no? Ni siquiera los topes de aquí los aguantan. O sea, topes así, rosa. Y luego cuando atraviesan un tope, ¿cómo lo atraviesan la gente? Que hay gente que lo pasa hasta casi 45 grados. ¿Funciona eso o no? Sí. Y hay otros que lo pasan así volando. Así se pasa, así de siente menos. Como meteor. ¿Qué deberíamos hacer? O sea, hay gente que lo pasa así, despacito, a baja frecuencia, porque es donde menos oscilación hay, o a alta frecuencia. ¿Sí? Se va a mover poco la carrocería, pero las fuerzas, el impacto va a ser a alta velocidad, van a dañar. Se daña más el auto. O sea, aquí lo hizo en dos formas, ¿no? Entonces lo que uno busca es pasar, pero que no oscile la carrocería para que no roce con la parte de abajo. En fin, bueno, ese es el efecto del amortiguamiento, es relevante alrededor de las resonancias. Y de hecho, el fenómeno en la resonancia se utiliza para estimar el amortiguamiento. Ahí no se ve hermoso. Este pico da origen a métodos muy simples para estimar el amortiguamiento modal, que se llama peak picking, por ejemplo.
y que incluso, y para sistemas de n grados de libertad, con el paradigma de los sistemas de un grado de libertad. En fin. Por otro lado, las vibraciones pueden ser lineales, pueden ser no lineales. También, si los elementos básicos del sistema mecánico, vibratorio, masa, rigidez, amortiguamiento, tienen comportamiento lineal, entonces las vibraciones serán lineales. ¿Qué sería comportamiento lineal en un resorte, en una masa? ¿Qué sería un comportamiento lineal en una masa, en un resorte, en un amortiguador? ¿Qué es lineal? Pues en el resorte sería que el desplazamiento del resorte sea proporcional a. Se comporta de acuerdo a la ley de Hooke, pues. Eso sería lineal, ¿no? Aunque tiene sus limitantes, ¿no? Digamos, en términos de amplitud. El amortiguamiento, ¿cómo es lineal? Que así como se deforma, vuelve a su estado natural en la misma trayectoria. Que digamos que sea constante, pues. Pero si el amortiguamiento depende del desplazamiento, o de la velocidad, o de otro parámetro, pues ya cambia. Sí. Y la masa, Que conserve su masa. Que sea constante. que sea constante, y si fuera variante en el tiempo, ¿sería lineal o sería no lineal? La masa, si tuviéramos, a ver, en un robot, ¿cómo son? En un robot son inercias. Sí, ¿y de qué dependen las inercias? En un doble péndulo, por decir. De la masa, ¿no? Y de la longitud. La longitud, ¿no? Y para digamos, si fuera un péndulo simple, pues a todo dar, ¿no? Pues nada más la inercia, pues es ml cuadrada, ¿no? Si fuera concentrada. Pero si pongo un doble péndulo, pues ya la inercia de uno ya le afecta a la del otro, ¿no? O sea, el desplazamiento de uno ya van acopladas, ¿no? ¿Cómo pueden ser no lineales una masa? Si varía con el tiempo, pues una cosa es que pero puede ser lineal, ¿no? O sea, si pusiéramos m de t, también lo que va a dar, o sea, supongo m x2 puntos más x puntos más k por x igual a f de t. Digamos, si son constantes, pues es evidentemente lineal, ¿no? Pero si pusiera la masa dependiente del tiempo, pues sería variante en el tiempo, ¿no? Pero ¿es lineal o es no lineal? Sigue siendo lineal, ¿no? Si ya depende si esto depende de x, ¿sería lineal o no lineal? Ya no, ¿verdad? Si fuera una inercia y depende de las coordenadas, ya no es. Aquí, si depende de x y de x punto, como suele ser, o sea, este coeficiente. Como, por ejemplo, en la ecuación de Van der Pol, ¿cómo sería en términos de amortiguamiento? ¿Cómo está? Este sería un oscilador lineal y este sería una ecuación de Van der Pol. El amortiguamiento equivalente es menos epsilon por 1 menos y cuadrado y luego por y punto, ¿no? Este coeficiente depende de y cuadrado, pues de y cuadrado. Entonces es no lineal. Es un caso no lineal. Y la rigidez, aquí en la rigidez podemos tener también k de x, por ejemplo, puede ser un k1 o puede ser un k3 por x cuadrado, que sería rigidez tipo Dauphine o cúbica, pues, con el x. De la parte lineal y la parte cuadrática del coeficiente o de la constante de rigidez, y por x sería cúbica. Entonces serían términos no lineales, pues. Entonces, en general los coeficientes
Los coeficientes pueden depender de las coordenadas, de los desplazamientos, de las velocidades, ocasionalmente de las aceleraciones. ¿Por qué si varía con respecto al tiempo seguiría siendo lineal? Sigue siendo lineal, pero variante en el tiempo. Pues. Sí, ya no son parámetros constantes, pero sigue siendo lineal. Y cuando hablamos de linealidad, ¿a qué se refiere? A que en el espacio de estados se llega a un punto, así mismo como se va a regresar. O sea, un sistema lineal puede ser, a ponerlo en espacio de estados. X de t, x punto igual a por x de t más b por Eso cambia esa constante, ¿no? aquí por lo de t. Luego y de t igual a c por x de t más d por u de t. El de x está en Rn. U en Rm. Y va a poner en R. Si estas matrices son constantes, decimos que es un sistema lineal invariante en el tiempo. Pero si también pueden depender del tiempo, o sea, pueden ser, aquí podemos poner A de t o B de t y así sucesivamente. Donde ocurre eso, por ejemplo, hay casos en donde, en un rotor, en donde los coeficientes dependen de senos y cosenos de una frecuencia y de tiempo. Es decir, sistemas periódicos, pues. Pero sigue siendo lineal. ¿Qué es lo que buscamos en la linealidad? El principio de superposición, que sea transformación lineal. Que su cambio esa constante también. ¿Cómo? Que su cambio esa constante. ¿Cuál es el principio de superposición? O sea, al final de cuentas, todo esto es un mapeo. O sea, sí. En álgebra lineal, ¿qué es una transformación lineal? ¿Cómo definimos una transformación lineal? ¿Se acuerdan? Un operador lineal. Que relacione dos elementos y de otro elemento del mismo conjunto. O sea, si yo tengo aquí, tengo sigma y luego le entra U1 y luego tengo Y1, quiere decir que Y1 es sigma, o sea, el mapeo de U1. Luego si le aplico U1 más, o sea, alfa U1 más beta U2, ¿qué me debería de dar acá? Si sigma fuera lineal. Alfa sigma 1. Y1 más beta Y2, o sea, donde Y1 sea sigma 1 y Y2 sea sigma 1. Ese es el principio de superposición. Entonces la salida, si le aplico una entrada a la combinación lineal de dos entradas, o sea, dos variables o dos entradas multiplicadas por constantes reales, en este caso alfa beta, a la salida me debe dar la suma de las salidas multiplicadas por las mismas constantes. Y ese es el principio de superposición. Entonces es la linealidad. Eso es lo que. Y si el sistema tiene coeficientes constantes, pues es a parámetros constantes. Si tiene variantes en el tiempo, también es lineal. Entonces, aquí por ejemplo hay casos de sistemas en donde podemos tener coseno de omega t, así de corrección coeficientes en el amortiguamiento. Coeficientes periódicos. O sea, si aquí pusiera, voy a ponerle C1. Si ese fuera el amortiguamiento,
¿Era lineal o no lineal? Entonces es variante en el tiempo, pero no depender ni de x ni de x punto, o sea, de las coordenadas generalizadas, es lineal. Solo que es variante en el tiempo. Ahora, variante en el tiempo es más difícil de resolver, no también que lo constante en el tiempo, pero sigue siendo lineal. O sea, todo sistema que cumple el principio de superposición o las definiciones de las formaciones lineales, sea a parámetros constantes o a variables en el tiempo, sigue siendo lineal. En el caso de lo no lineal es que los coeficientes ya dependen de x, de x punto, o a veces de la aceleración. Y también pueden ser, si quisiéramos meterle más, pues hasta el tiempo, ¿no? Se pueden ser no lineales y aparte no lineales variantes en el tiempo. Se dice la parte cuando son dependientes del tiempo, se dicen no autónomos, pues. Sí, entonces, si es lineal, le podemos aplicar transformaciones lineales, cambios de coordenadas lineales, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, lo no lineal es independiente de si es variante o no del tiempo. ¿Sí? Para vibraciones lineales se modelan con ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí? Sean a parámetros constantes o a parámetros variables. Y se aplica el principio de superposición. En estos casos hay un montón de herramientas, simuladores, ya resultados hasta en forma cerrada, ¿sí? Para análisis, diseño, en libros y todo lo demás. Para casos de vibración no lineales en donde masa, rigidez, amortiguamiento, hay comportamiento no lineal, el principio de superposición pues deja de ser válido y las técnicas que se ocupan para los lineales dejan de ser válidas, pues. Y las herramientas computacionales para sistemas no lineales son un poco más difíciles. Uno diría, pero si lo puedo hacer en Simulink, en MATLAB, en Sinon, en matemática, en Maple. O sea, uno piensa que hay todo. Realmente, si sé manipular los algoritmos de integración, los pasos de integración, los parámetros de convergencia, pues más o menos, ¿no? Pero si quiero hacer análisis frecuencial no lineal, ya no me sirve Boolean. No me sirve Boolean. Si quiero aplicar la transformada rápida de Fourier, la transformada rápida de Fourier es un operador integral, o sea, es lineal. Si un operador lineal lo aplico a una respuesta no lineal, me la promedia, se me desaparece lo no lineal. ¿Sí? Si un fenómeno no lineal le inyecto mucho amortiguamiento, los fenómenos no lineales se atenúan, se promedian, y la respuesta se parece mucho a lo lineal. Entonces, es lo que sucede, ¿no? Entonces, solo para comentar, aquí es un oscilador armónico lineal. Mucho de lo que hay, incluso para sistemas de operaciones no lineales, se basa en aproximaciones con métodos de perturbaciones. Hay métodos de perturbaciones en escalas de tiempo, de promediado, que vienen desde hace 100 años, por allá de los 40, pues. El método de la función descriptiva, el método de balance armónico, que sería usando Fourier, los métodos también que surgieron por ahí, los métodos de perturbaciones singulares o de escalas de tiempo, en fin, hay varios. Entonces, este es un oscilador lineal, este es un oscilador, aquí siempre lo corregir, este es un oscilador lineal, pero con amortiguamiento no lineal, o sea, que es el oscilador de Van der Plas.